Entonces damos inicio acá a la clase para el día de hoy. Les iba a decir que vieras que en el transcurso que he estado aquí en mi casa en la tarde, he estado toda desde la tarde por acá, la luz se ha querido ir varias veces. Así es que, pero bueno, va y viene. Así que si por A o por B se quedan sin oírme, este, avísenme ahí tal vez por mensaje o algo por el estilo, ¿verdad? Porque si no yo a veces no me doy cuenta y sigo ahí hablando, pues como para esperar un toquecito y devolverme o algo así. Ayer sí, aquí por donde yo vivo, ayer sí se fue la luz por un buen rato, ¿verdad? Y se volvió ahí, o sea, vino y otra vez se volvió ahí, entonces para que pues esas cosillas de cuando pasan, de ni modo, ¿verdad? Eh, a veces es como medio complicado, ¿verdad? Y saber si vuelve o no vuelve pronto. Normalmente sí vuelve, aunque uno a veces no sabe qué tanto pueden durar. Eh, Otra cosa, antes de ya iniciar también con el tema para el día de hoy, probablemente a algunos se les hizo bolas, ¿verdad? Yo me hice bolas, ¿verdad? No pensé que fuera a ser tan complicado instalar el complemento, repito, ¿verdad? Que es un complemento para Excel, pero bueno, realmente en las dos computadoras que tengo, me acababan hace, ¿qué? Tal vez menos de una semana de instalar la última versión de Excel y pues con esa última versión de Excel no podía utilizar el complemento, tenía que buscar otra opción y de ahí pues vieras que se me complicó, aunque traté de hacerlo en un momento, de ahí, pues no, o sea, estamos en la última semana de clases antes de salir a vacaciones en el colegio y de ahí, pues de ahí, hay momentos en los cuales se complica un poco más que otros, ¿verdad? Dependiendo de, es algo que quedo pendiente, ¿verdad? Para ver si lo puedo solucionar ya para este módulo no, pero de ahí lo podemos ver y tal vez repasarlo un poco para el siguiente módulo. Igual es una herramienta para usarla con respecto a la materia que se vio la semana pasada. Recuerden que para el examen de esta semana, el examen que ya está habilitado, el examen de la semana 4 que vendría a ser el examen 3, para este examen entra tanto la materia que se vio la semana pasada como la que vamos a ver ahorita. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, el examen pues sí vale bastante, ¿verdad? Porque el examen vale 45%. Entonces, para que lo tengan ahí claro a la hora de hacer el examen y no crean que es que si lo hago, lo pierdo, no influye mucho. En este caso sí influye por el porcentaje que tiene. ¿Ok? Entonces, como les decía, pues vamos a ver cómo solucionamos eso. Igualmente, si ustedes buscan algún video en YouTube, probablemente haya más de un video por ahí donde se explica cómo usar el árbol de decisión en Excel usando el complemento que les dejé, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Pero lastimosamente con el Excel que yo tengo, pues vieras que no. Entonces sí, traté de usar el de la otra computadora y yo pues tampoco. Entonces me quedé como sin esperanza, digo yo. En fin, vamos a ver cómo lo podemos resolver para la próxima. Si fuera el caso que se me va, ahí me lo recuerdan. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta el momento? ¿Qué tal? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo han visto? Yo no sé si ustedes han podido ver un poco la publicidad, ¿verdad? Para el próximo programa de logística vamos a ir variando algunos contenidos, ¿verdad? Es el mismo programa, pero digamos que como se varía un poco, ahí se le cambió, no, de nombre, casi que se llama igual, pero bueno, la idea es poder, básicamente lo que hicimos fue quitar algunos temas y meter otros, ¿no? Pero bueno, es muchas de las cosas que han pedido, ¿verdad? Con respecto a, aunque yo le llamo básicamente el mismo programa. La temática para el día de hoy, ya después de haber visto, bueno, por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo han visto? Ya al próximo módulo entramos a ver temas de importaciones, exportaciones, ya lo que podríamos llamar comercio global. Eh,
medios de pago también. Entonces ahí vamos a abarcar un poquillo también la parte de aduanas dentro de lo que dentro de lo que conviene saber. La temática para la semana de hoy, semana 4, es siempre, ¿verdad?, en tendencia de lo que son compras. Recuerden que, pues, compras es una clave importantísima dentro de lo que es el abastecimiento de la empresa. Porque compras se va a encargar de conseguir los proveedores, de hacer las cotizaciones, de asegurarse de que lo que se está comprando es lo que va a ingresar, cómo se va a manejar eso, de qué manera se van a ir programando los pedidos, eh, también pronosticar un poco la demanda. Habíamos hablado, ¿verdad?, que cuando hablamos de pronóstico es un tema bien complicado, ¿verdad?, porque a veces podemos pronosticar que se va a comportar de cierta manera y en base a ese pronóstico de la demanda, así se van a hacer las compras. Pero a veces puede ser que no se comporte así. Pero bueno, nos inclinamos en base a un pronóstico que luego eso lo vamos a ver en la parte de inventarios, precisamente para poder determinar la demanda de cómo se puede comportar, ¿verdad?, en determinado momento y hacer así los pedidos, porque el departamento de compras o el encargado de compras, eso va a depender de la empresa, muchas veces es una sola persona y no solo se encarga de compras, se encarga de otras cosas más, pero a veces es una empresa muy grande, si es un departamento como tal, ¿verdad?, incluso con su parte de contabilidad que vamos a ver ahorita, ¿verdad?, que es importantísimo manejar todos esos costos y los presupuestos con los que vamos a hablar el día de hoy. Pero sí hay que tener claro, ¿verdad?, todos esos aspectos, los cuales pues, pueden conllevar a que yo tenga una buena administración de lo que voy a pedir o no. Y como hablábamos de pronósticos, a veces ese pronóstico puede ser que llegue muy bien, puede ser que se comporte muy bien o puede ser muy alejado. ¿Eso de qué va a depender? De las variables que yo tome en cuenta. No es solamente pedir por pedir y pidamos, y mientras más pidamos descuento, ¿verdad? Porque mientras más pidamos más barato. Ya hoy en día no se habla tanto de eso. No sé si hay alguno, pues, quisiera meter la cucharota, pero antes se escuchaba mucho, mire, compre, aproveche el precio, aproveche el descuento, porque luego el próximo mes está más caro, luego va a subir. Bueno, si nos vamos a esa, todo sube. Ya hoy en día, pues las personas que tienen muy claro la parte de compras en toda la cadena logística, saben que las cosas van a subir, y eso es algo inevitable. Lo que pasa es que tampoco hoy en día las empresas se pueden dar el lujo de comprar y comprar y comprar y adquirir grandes cantidades porque ¿dónde las meto? No hay cama para tanta gente, como dicen. Entonces, sí, la idea es tener un poco más de conciencia y a la vez implementar una filosofía que también luego más adelante vamos a hablar, que se llama justo a tiempo. No sé si en sus lugares de trabajo se habla de eso, lo implementan o lo tratan de implementar, porque tampoco es algo fácil. Ustedes, como futuros logísticas, ¿han escuchado hablar del justo a tiempo? No, bueno, sería una buena oportunidad para que, igual, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Más adelante, pero sería una buena oportunidad tal vez para que investiguen un poco y tengan un poco más de conocimiento a tiempo. Incluso la misma frase podría engañar, porque tal vez si nunca lo han escuchado, como es el caso de ustedes, si nunca lo han escuchado y yo digo justo a tiempo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Probablemente tenga que ver con la parte de entregas, y no, sí aplica un poco, ¿verdad?, la parte de entregas, pero el justo a tiempo va más inclinado por mantener las cantidades adecuadas dependiendo de la producción que yo tenga. Y la producción que yo tengo se hace en base a las órdenes de pedido. Entonces ahí luego se van a dar cuenta que es todo un ligamen que abarca esto mismo que vamos a ver acá el día de hoy.
¿Ok? Pues bueno, como les decía, para ir teniendo una buena administración dentro de la parte de compras, todo lo que es la cadena administrativa, todo lo que es la parte administrativa, ¿verdad? Que no sé si en algún momento ustedes habrán estudiado algo de eso, pues se habla de muchas actividades que involucran el ciclo administrativo, ¿verdad? Planeamiento, ejecución, verificación, toma de decisiones, control administrativo, en fin. Varias de esas cosas las vamos a aplicar acá, en estas actividades que tienen que ver con el presupuesto. Y pues bueno, ¿qué es un presupuesto? Bueno, podemos hablar de un presupuesto. Vamos a ver. Hoy estamos 3 de julio. Bueno, entonces ya pasó la fecha de pago. Bueno, para los que ganan mensual. Para los que ganan semanal, pues qué dichosos, ¿verdad? Pero entonces, resulta que el fin de semana ustedes están pensando en comprar algún mueble, algún electrodoméstico, o variar un poco la adquisición de lo que son los productos de abarrotes, canasta básica y etcétera. Bueno, eso va, las compras que ustedes van a hacer, estamos hablando de compras a nivel de hogar, las compras que van a hacer va a depender de un presupuesto que ustedes tengan. Mira, ustedes no van a ir a comprar, a no ser de que se endeuden, esa es otra cosa. Ustedes no van a ir a comprar un refrigerador, ¿verdad? De 2 puertas con dispensador de agua, hacedor de hielo, etcétera, etcétera, cuando probablemente no tengan presupuesto para comprarlo. Entonces ahí estamos hablando de presupuesto. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Es con lo que yo cuento, ¿verdad? Con la disposición de inversión que yo cuento para hacer las compras, ¿okay? Para poder adquirir. Entonces, el encargado de compras va a tener un presupuesto y muchas veces el presupuesto lo termina gastando y por eso a veces no compran otras cosas o no terminan invirtiendo en otras cosas. Entonces a veces dicen, mira, ¿por qué no han comprado implementos o equipos de seguridad? Ah, no, es que ya no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque se lo gastaron. Entonces, no hizo un presupuesto, no elaboró una lista en la cual pues se identificaba lo que se va a necesitar, a dónde se va a comprar y cuándo se va a comprar. Entonces lo mismo nos puede pasar, o sea, por eso lo hago lo traspolo, ¿verdad? Hago el ejemplo de igualmente nosotros, ¿verdad? Si vamos a comprar algo, pues tenemos que contar con el presupuesto para comprarlo. En buena teoría, como les dije, si es a endeudarse, bueno, pues ya eso es otra cosa. Aunque luego igual la deuda ingresa en el presupuesto o ya es un rubro que hay que tomar en cuenta de manera fija y regular. ¿Qué es esto? Perdón. El presupuesto tiene que contar con una parte muy importante, que es lo que se va a utilizar en el proceso de producción, que en este caso es la materia prima directa. Bueno, aquí podríamos hablar también de materia prima indirecta. Aquí no está reflejado en el material, pero ahorita les voy a hacer una aclaración, porque tal vez van a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre materia prima directa y materia prima indirecta? O sea, las dos son materias primas. Las dos son lo que yo voy a utilizar para transformarlo y obtener un producto final, ya sea un producto, un servicio, o un bien, un servicio, para ponerlo en términos técnicos. Pero la materia prima, la importancia que juega la materia prima es que es fácilmente identificable en un producto. Vamos a poner varios ejemplos. Si ustedes ven una mesa de madera, ustedes van a ver que la materia prima directa que se reconoce fácilmente, por eso se llama materia prima directa, es la madera. O sea, que lo que se utilizó como materia prima para hacer ese producto fue madera. ¿Okay? Si ustedes ven unas ollas, ya sean de aluminio, de acero inoxidable, pues ahí la materia prima va a ser el metal que se utilizó para esos utensilios, ¿verdad? Para esas ollas. ¿Okay? Si ustedes se van a comprar una camisa, ¿okay? Indiferentemente de la tela, bueno, la materia prima va a ser la tela. Y si nos vamos un poco más atrás, aplicando cadena de suministro, bueno, la tela está hecha de hilos. Y los hilos están hechos de algodón, son fibras. Bueno, entonces ahí vamos para atrás, pero indiferentemente de la ropa que uno compre, pues se utiliza tela. Esa es la materia prima que yo puedo identificar directamente y fácilmente, o sea, que es lo principal que tiene, pero no es lo único. Lo que pasa es que también los productos están constituidos por materia prima indirecta, lo cual es necesario, pero a veces no se aplican las mismas cantidades.
Volvemos a los ejemplos que les puse antes. Por ejemplo, la mesa. La mesa necesita pintura, esmalte, barniz, depende de lo que lleve. Pero si yo me pongo a determinar qué cantidad de pintura tiene, probablemente no vaya a ser exacta. Entonces, por eso se le denomina indirecta. Se necesita, pero los costos van a estar identificados diferentes. Por eso estamos hablando de la parte de presupuesto, que es lo que yo voy a utilizar para poder hacer las compras. En las ollas, ¿verdad? Por ejemplo, las ollas muchas veces tienen los agarradores o los mangos de otro material, ¿verdad? Algunos están hechos de madera, otros están hechos de un plástico propileno. Bueno, entonces también ahí a veces esas cantidades no se pueden determinar con exactitud, pero igualmente se necesitan. Con las camisas o la ropa, ¿verdad? En general. Bueno, también utilizan ciertas cosas adicionales, ¿verdad? No solamente la tela, qué sé yo, los botones, algunos hilos para coser, la parte de los cuellos, ¿verdad? Que a veces están hechas de un material diferente, igual tela, pero es como un elástico, etcétera. Entonces ahí podemos ver de que todos los productos tienen algo fácilmente identificable, que es la materia prima directa que se necesita para ese producto. ¿Okay? Ahí entonces lo que aplica es elaborar un presupuesto de esas materias primas, ¿verdad? La materia prima, bueno, en este caso la materia prima directa, si estamos en una fábrica de bolsas de plástico, bueno, ahí van a ser los pellets o las resinas que se utilizan, ¿verdad? Para hacer el prolipropileno, ya se me enredó, siempre se me hace un trabalenguas, polipropileno. Solamente diciéndolo despacio lo digo bien. Pero también se van a utilizar otros aditivos, ¿no? Aditivos para cambiar el color, el olor o para hacer algún tipo de catalizador, ¿no? En la reacción química, ¿verdad? Etcétera. Bien. También hay que elaborar un presupuesto de los materiales. ¿Qué son los materiales? A diferencia de la materia prima es la que ingresa al proceso y se transforma. Se va a transformar y vamos a tener un resultado final, ¿verdad? Que es un bien o un servicio. Los materiales es lo que yo voy a necesitar para hacer, perdón, sentí como ganas de estornudar. Los materiales son los que yo voy a necesitar para hacer esas transformaciones, para hacer esas actividades que me van a permitir transformar la materia prima. Entonces muchas veces voy a necesitar moldes, carretillas, bandas transportadoras, algún implemento de seguridad que sea requisito y necesario, ¿verdad? Usarlo en la elaboración, ¿ok? Algún tipo de máquina, computadora, medición, instrumentos, etcétera. Entonces ahí también se necesita elaborar un presupuesto de lo que yo voy a necesitar para poder trabajar con esa materia prima. Y ahí pues lo que voy a necesitar es una de las fases de la administración, que como les decía, si en algún momento ustedes han estudiado, han tenido la oportunidad de hablar de temas administrativos, bueno, la primera etapa de la administración en general es la planificación, es poner sobre la mesa todo lo que yo voy a necesitar y todo lo que yo voy a hacer para poder contar con lo necesario dentro de la parte productiva. Recuerden que las actividades de compras, que es lo que estamos viendo en este módulo, o sea, que las actividades de compras van a ser las que le suministren a producción lo que necesita para elaborar su producto o su servicio. Recuerden que podemos hablar también de un servicio, que no necesariamente es algo que uno pues ve, pero igualmente los servicios necesitan de suministros, necesitan de materia prima y necesitan de materiales para poder ser ejecutados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claramente claro. Ok, el presupuesto de los materiales, que este presupuesto especifica las cantidades planificadas que se van a hacer, que se van a adquirir de materia prima.
perdón, que se van a necesitar para transformar cada materia prima. ¿Sí? Dentro de este presupuesto hay que tomar en cuenta que muchas veces algunos materiales que uno adquiere no es que los compra, se usan y ya. Se pueden utilizar varias veces. Hay materiales que pues, van a servir para ser usados en, qué sé yo, en cierta cantidad de actividades o en cierta cantidad de tiempo. Para eso pues va a depender de cómo está estructurado el proceso y también la calidad del material. Pues, hablamos de algunos materiales que son muy, digamos, de un solo uso, como llaman, pues ahí obviamente las compras van a ser más seguidas y obviamente el presupuesto va a tener que contemplarlo de esa manera. El presupuesto de compras y materiales y las partes del inventario especifica las cantidades requeridas de cada material, de cada parte y las fechas en las cuales yo los voy a necesitar. Por lo tanto, debe desarrollarse todo un plan, en este caso todo un plan de compras. Miras que hace poco me escribió un estudiante que había tenido hace como 3 años. Sí, hace como 3 años, había terminado y está trabajando en la parte de inventarios. Pero resulta que cuando ellos vieron inventarios, les había dado otro profesor. O sea, hay varias materias que yo les di, pero otras se las dio. Entonces, como que no profundizó la importancia, ¿verdad?, de administrar el inventario, ¿verdad? Porque nada más era así como que contar, clasificar y listo. El administrar los inventarios es más que eso, ¿verdad? Es más para tener claro, ¿verdad?, de cuánto voy a necesitar. No es que nada más yo voy viendo que ya no tengo producto en los anaqueles, en las góndolas, en los racks, como quieran llamarle, y ya a partir de ahí compro. No, hay que desarrollar todo un plan de compras para poder tener el abastecimiento adecuado. Entonces me decía, es que yo eso lo veía muy fácil. De sí, si se lo pusieron fácil, pero fácil no es, ¿verdad? Bueno, realmente yo creo que trabajar en cualquiera de las áreas de logística, que, bueno, repasando un poco, ya sea compras, distribución, almacenamiento, inventarios, cualquiera, bueno, no es nada fácil. Algunos dicen, yo solamente trabajo haciendo pedidos, alistando pedidos. Bueno, pero ¿qué pasa si cuando usted alista los pedidos no hay suficiente, ¿verdad?, para hacer esos pedidos? O el sistema le reporta que hay, pero realmente no hay. Entonces, estamos hablando de que yo creo que todas las actividades que involucran la parte de logística son bien delicadas. Bueno, no sé cómo lo verán ustedes, ¿verdad?, dentro de sus lugares de trabajo, pero bueno. En el presupuesto del inventario, ahí podemos contemplar no solamente las materiales, sino también las partes, que muchas veces algunos materiales se pueden complementar. Hay muchos ejemplos, pero yo siempre pongo de ejemplo, digamos, la escoba. Yo puedo comprar una escoba, pero recuerden que la escoba está compuesta de la parte de las cerdas y el palo. Bueno, yo no necesito estar comprando siempre las dos partes porque hay una que es la que se gasta más que la otra. Entonces ahí perfectamente puedo hacer desarrollar un plan y determinar qué tanto me puede durar más una parte que la otra, aunque normalmente si se sabe cuidar, pues el palo de la escoba dura hasta que se lo revienten a uno en la cabezota, ¿verdad? Pero eso se lo digo, pues es una anécdota que había pasado en un trabajo que tuve. Pero bueno, eso hay que tener claro de que algunos materiales pueden servir como tal o algunos como partes separadas. ¿Sí? También hay que tener en claro, por eso es que muchos departamentos del área de compras involucran a personal que tiene capacitación o tiene formación en contabilidad, porque también involucra lo que es la parte de costos. O sea, a la empresa le interesa mantener claro los costos que se están aplicando. Entonces ahí estamos hablando de términos como contabilidad de costos o costos, cosas industriales también le llaman a veces, que es determinar, ¿verdad?, eso con lo que la empresa tiene, ¿verdad? Que sea como sea, la empresa está pagando por ese material, por esa materia prima o por ese inventario, como quieran verlo, y para la empresa significa un activo. Eso es lo que llaman en contabilidad, pues un activo circulante
pero al final de cuentas es un activo, o sea, es algo que tiene precio, que tiene costo, que tiene valor, ¿no? Bueno, para los que saben un poco de contabilidad, bueno, en contabilidad se manejan lo que son activos y pasivos, ¿no? Los pasivos también valen, solamente que los pasivos es algo que la empresa todavía no tiene, digamos que le deben. Son como cuentas por cobrar, facturas que no le han pagado, pero en el caso de los activos sí, sí es algo que tiene y sí es algo que le puede dar valor y en determinado momento, de ahí, si es de cancelar alguna cuenta, se pueden hacer mediante los activos. Nadie por aquí ha estudiado algo de contabilidad o por el estilo, ¿no? Ah, bueno, entonces de ahí más bien usted nos puede hablar de lo que son los costos. Yo es que sí, también había llevado un poco ahí, no a nivel así como usted, auxiliar, pero digamos así, me acuerdo una materia en la universidad y luego por ahí un cursillo, este, y ahí me di cuenta que la contabilidad no es lo mío. Domino, digamos, conceptos, lo necesario, pero yo creo que si a mí me ponen a trabajar en contabilidad, sería como que me castiguen. No sé por qué, es mi percepción. Igual hay mucha gente que obviamente le gusta. La contabilidad es una fuente de trabajo también bastante interesante, si uno lo domina y si uno lo entiende, ¿verdad? Pero bueno, este, ahí más bien acordarme de todos esos conceptos hasta que ya me dolió la cabeza. Pero bueno, ahí en algún momento ya sabemos a quién acudir para temas de lo que es la parte contable. Ah, perdón, no sé por qué me adelanto. Los objetivos básicos de todo lo que tiene que ver con presupuesto, ¿ah? Más bien, si en algún momento dije algo que no coincide o que usted me corrige, ¿verdad? Pero este, nosotros tenemos un programa que es gestión de la producción y ahí en ese de gestión de la producción tenemos un módulo que es costos de producción, donde abarcamos todo lo que tiene que ver costos de calidad, costos de producción, esta cuestión de la ecuación contable y demás. Y digamos que es lo que domino, ¿no? Pero ya si me ponen a meterme en otros términos, ya digamos, balances de análisis y de esas cuestiones, pues ya sí, ya está ahí no llego. Como les decía, los objetivos básicos del presupuesto son dos: el control, o sea, mantener un control de lo que se está adquiriendo y de lo que se va a adquirir, ¿verdad? En términos de periodos, y lo que es el registro del costeo, o sea, lo que es el, eh, el coste. De hecho, aprovechando que está el compañero y me acordé de eso, a veces cuando yo hablo de costo y yo hablo de coste, para mí es lo mismo, pero muchas veces me han dicho que no es exactamente lo mismo. No sé si para usted sí es lo mismo, compañero. Me refiero a costo, sí, ¿verdad que sí? Voy a ponerme detrás de eso, porque sí, a veces he hablado así, de costo o coste, y como que me han querido decir, pero tampoco me han sabido explicar. O sea, sí tienen claro que no es lo mismo, o digamos, es parecido. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de efectividad y eficacia, ¿verdad? Alguien puede decir es lo mismo. No, se parecen, pero uno involucra una cosa y otro involucra, otro más bien no la involucra. Yo creo que debe andar por ahí. Ya y eso sí lo domino, ¿verdad? Porque es la parte de productividad. Pero bueno. Okay, aspectos importantes dentro de esos objetivos que acabamos de ver, ¿verdad? Que es el control y el registro del costeo, los requerimientos de la materia prima, ¿verdad? Habíamos hablado, bueno, no recuerdo exactamente, pero creo que sí, habíamos hablado de, por ejemplo, si yo adquiero materia prima como madera, o sea, yo me dedico a fabricar muebles y mi materia prima es la madera, los requerimientos que yo necesito para mantener esa materia prima, pues tal vez no van a ser
o no van a involucrar tanto costo, ¿verdad? Porque luego vamos a ver que el almacenar un producto implica un costo. Alguien puede decir, mira, no, yo tengo una bodega muy grande, yo no necesito aplicar un costo para el inventario. No, sí, todo eso se tiene que contemplar más cuando vayamos a hablar de rutas de transporte. Pero bueno, ahí nada más me estoy como adelantando. Diferente es que yo trabaje en el negocio alimenticio. Entonces yo tengo, por ejemplo, yo tengo algunas sodas, tengo varias sodas. Entonces yo tengo algún encargado de la compra, digamos, de las carnes. ¿Okay? Depende de la cantidad de carnes que se compren, porque eso es lo que yo necesito para mis sodas, mis restaurantes. Algunas pues voy a tener que adquirirlas con cierto tiempo de anticipación, pero yo no las puedo mantener en refrigeración, ¿no? Porque el tiempo de caducidad va a llegar y probablemente voy a tener que deshacerme de las carnes y va a ser una pérdida. Entonces las tengo que mantener en congeladores, o sea, en cámaras de refrigeración, ¿verdad? Bajo cero. Esos son requerimientos diferentes para cada materia prima, dependiendo de el tiempo con el que yo lo adquiera y las condiciones de almacenaje que yo tenga. Mire, algunos productos yo no los puedo tener en anaqueles muy altos, porque están compuestos con algún solvente. Vamos a poner un ejemplo, los marcadores, que están hechos con solvente de alcohol. Si se mantienen muy alto y la temperatura o les pega mucho calor, como llaman popularmente, se secan, porque están hechos de solventes. Entonces ya cuando se van a utilizar, pues ya no sirven para nada. O que estemos trabajando con materiales, y ahí no solo materia prima, sino materiales de metal. Y si yo no los tengo alejados de la humedad, pues se van a corroer o se van a oxidar, dependiendo del metal con el que están hechos. A no ser de que sea un acero inoxidable, pero entonces yo tengo que tener claro los requerimientos de esa materia prima. Los niveles necesarios de inventario, los niveles se refiere a la cantidad con las que yo puedo contar y debo contar con respecto al stock, que también eso lo vamos a hablar mucho en la parte de inventarios. Y por supuesto también la programación con la que yo voy a hacer esas compras, cada cuánto las voy a hacer los pedidos, porque yo tengo que tener claro el tiempo de entrega de él o los proveedores que yo voy a utilizar para las diferentes, ya sea materias primas o materiales. Aspectos de planificación, coordinación y control de lo que son de lo que es el presupuesto dentro de las materias primas y lo que compone o lo que se compone dentro de la materia prima. ¿Okay? Vamos a hablar de control y planificación. ¿Okay? ¿Por qué? Antes de entrar en detalle, estas dos actividades se realizan dentro del ciclo administrativo. Lo particular de esas dos actividades es que se aplican siempre. O sea, si ustedes creyeron que planificar nada más yo lo hago una vez, no. Lo bonito de la planificación es que yo puedo hacerle modificaciones. Y cuando necesito hacer una nueva planificación, simple y sencillamente, pues vuelvo a planificar y considero las variables necesarias para poder administrar de mejor manera la compra de materiales. Aquí estamos hablando de la parte de compras, pero realmente aplica para cualquier parte dentro de lo que yo tengo que hacer en el ciclo administrativo. Y el control, para los que nos gusta mucho el control, ¿verdad? Es andarnos ahí metiendo las narizotas, así dice uno, pues es simple y sencillamente velar porque se esté cumpliendo. Tanto los estándares, la normativa. Mire, es que a veces no sé si les ha pasado, más cuando uno es nuevo, ¿verdad? En algún lugar de trabajo. Mire, es que aquí usted no puede hacer eso por normativa, es que aquí tenemos como política tal y tal cosa. Bueno, es porque es lo que se está aplicando para poder mantener un control dentro de la misma empresa o en este caso específico para lo que son las adquisiciones y compras. El proceso de presupuesto, habíamos hablado de que un proceso, ¿verdad? Es toda una serie de actividades las cuales voy a tener como resultado un producto o un servicio. Bueno, en este caso el proceso de presupuesto va a tener como resultado un servicio el cual tal vez lo vamos a ver así como en papel o en la computadora, dependiendo cómo lo hagan. Pues es porque vamos a tener claro
todo lo que se va a tomar en cuenta para poder satisfacer las necesidades. Repito, ya no es como, no sé si a alguno le pasa, si a alguno le pasara sería, bueno, si quiere compartirlo, ¿verdad? Ya no pasa como que, mire, uno veía al encargado de compras haciendo eso precisamente, comprar, comprar y comprar. No, el departamento de compras tiene que hacer todo primero, un presupuesto, tiene que hacer una planificación, ¿verdad? De por qué va a comprar lo que va a comprar, en base a qué, y tener claro de que va a contar con un presupuesto, o sea, va a contar con una cantidad de dinero, ¿verdad? Que tiene que saber cómo implementarla. No es que, mire, solo compro un poquito y el resto lo dejo por ahí, porque también tiene que dar cuentas de qué hizo y cómo utilizó lo que se le asignó. No sé si a alguno de ustedes les pasa que ve que se aplican muchas compras en una cosa y se dejan por fuera otras. No. Por lo general se elaboran cuatro presupuestos. ¿Qué dice? Ah, alguien de aquí del grupo escribiendo, pero pensé que me estaba escribiendo tenía problemas para conectarse. Recuerden que no tienen que justificar si se conectan o no se conectan. Obviamente si se conectan, pues sería lo ideal. Entonces vamos a hablar de esos cuatro presupuestos que se hacen por separado. El presupuesto de compra de materiales es a lo que se va mucho, lo que llaman mucho la parte operativa, o sea, lo que llaman las compras operacionales. ¿Sí? El presupuesto contempla lo que son los materiales, lo que voy a utilizar para poder transformar la materia prima. Muchas veces también le llaman lo que son utensilios, herramientas, dependiendo del tipo de empresa o de industria en la cuales ustedes están. Ahí lo que van a ver son algunos ejemplos, es una lista, básicamente con descripción, cantidades y también el costo que tiene cada una de esas unidades. Es lo que podríamos llamar como una factura pro forma también. ¿Sí? Luego tenemos el presupuesto de compras materiales que lo genera o lo aprueba el gerente de compras y debe considerar esos aspectos que son, bueno, tener claras las políticas que tiene la empresa. Para los que no tienen claro, ¿verdad? Cuando a veces hablamos de políticas, las políticas son exclusivas de cada empresa. Cuando hablamos de la política de una empresa, no necesariamente la otra empresa u otra empresa tiene las mismas políticas. Algunas, digamos, mantienen cosas muy parecidas, pero las políticas son cuestiones que ya tiene internamente la empresa. Obviamente no se pueden saltar la ley. La ley en este caso viene a ser el código de trabajo, el código de salud, permisos y etcétera, pero por ejemplo, una empresa no puede aplicar políticas que estén fuera del orden legal. Me refiero, esto es una cuestión nada más a modo de ejemplo, que yo sé que hay empresas que lo dicen que es política y realmente no debería ser. Mire, es que la empresa tiene como política de que yo una vez a la semana haga horas extras. O peor aún, que yo lo firmé en el contrato de trabajo. En fin, para los que conocemos un poco del código de trabajo, en el código de trabajo eso no se contempla, porque las horas extras están contempladas como voluntarias. O sea, si yo quiero las hago y si quiero no me pueden obligar. Pero bueno, entonces me han dicho cosas así, pero eso no debería ser una política. Una política de empresa es, usted no puede andar con camiseta. Eso ya sí es parte de que no tiene que ver con el uniforme o con digamos, las buenas costumbres. Eh, que no puede entrar a ciertos lugares o a ciertas áreas con tenis o con zapatos que no son antideslizables, algo por el estilo. En ciertas partes solo puede ingresar con botas. Para entrar a ciertas áreas de producción tiene que ir con cubrebocas, con guantes, etcétera. Cosas por el estilo, o sea, sí son políticas que van acordes a lo que es la legislación actual del país.
¿Okay? Otro aspecto importante, determinar el número de unidades, aplicar lo que son las fechas de ingreso, las fechas de caducidad. Si aplica, ¿verdad? Para algunos productos no aplica, ¿verdad? Fecha de caducidad, aunque sí siempre es bueno hacer todo lo que es la rotación, que vamos a ver en la parte de inventario, lo que es rotación de productos por primero en entrar, primero en salir, o lo que llaman el PEP. Estimar el costo unitario, y por eso se dice estimar, porque a veces el tener un costo fijo es muy difícil. Como les dije al principio, pues todo sube. Entonces, hoy puede valer un colón, digámoslo así, y mañana puede valer un colón con 2 céntimos. Alguien puede decir muy poquito, pero bueno, a final de cuentas, en mucha cantidad, ya el costo unitario hay que multiplicarlo por esa cantidad y obviamente pues se va a ver con más detenimiento el alza o la subida de precio de ese producto. El presupuesto de compras nos debe de arrojar los siguientes datos: cantidades de los materiales, como lo vieron antes en el ejemplo, de una descripción, la fecha en la que se va a comprar, o lo que se compró, se adquirió o ingresó a la empresa, para tener un estimado de hace cuánto se tiene ese producto, y una estimación del costo de materiales que se va a necesitar para esa producción, o para esos materiales. Presupuesto de capital. Bueno, todas las empresas cuentan, aquí entramos otra vez con términos un poco más de contabilidad, términos contables. La empresa cuenta con un capital. O sea, todas las empresas están desarrolladas por lo que llaman inversión. En este caso se le puede llamar capital. eh, También se le llama, híjole, ya se me fue el término. Ahorita me acuerdo. Esto es lo que se utiliza, ¿verdad? Muchas veces el capital viene de accionistas, préstamos bancarios o inversión externa o inversión interna, dependiendo de cómo esté estructurada la empresa. A veces, si es una empresa, por ejemplo, una cooperativa, pues obviamente los socios, ¿verdad? Que están ahí echando y todos los meses. O por ejemplo, si ustedes están en una asociación solidarista, bueno, una asociación solidarista también es una empresa, obviamente se nutre de todo el aporte que hacen los empleados, ¿verdad? Mes a mes. Bueno, pues todo eso con lo que cuenta la empresa es el capital y eso va a funcionar como un flujo de caja con lo que la empresa puede contar. Y al que se le asigna mucho presupuesto, para que lo tengan claro y por eso es súper importante, a quien se le asigna la mayoría del presupuesto es a producción, al departamento de producción. Pero ¿quién es el encargado de administrar eso que se le asigna a producción, lo que le va a llegar a producción para transformar? Bueno, el departamento de compras. Entonces, no es que le van a llegar ahí al gerente de producción, mira, aquí está eso. No, el gerente de producción simplemente pues le va a pedir a compras, necesito esto, esto y esto, y compras es el que se va a encargar de comprarlo, para la redundancia, ¿verdad? En base a un presupuesto que se le va a asignar por medio del el capital. ¿Sí? Tenemos el presupuesto operativo o administrativo. ¿Cuál es el presupuesto operativo y administrativo? Básicamente es el que nosotros no vemos. No vemos como la parte de producción. O sea, no vemos en el sentido de que, digamos, uno ve que compran material, ingresa, se transforma, compran materia prima, se ingresa, se transforma, se compran materiales para poder trabajar esa materia prima. Entonces uno está viendo. En el caso del presupuesto operativo no, porque ese presupuesto es básicamente lo que hay que pagarle a la gente, lo que uno no ve, pero ahí está y se necesita. Hay que pagar seguridad, hay que pagar papel, hay que pagar teléfono, hay que pagar luz, algo que se necesite para la casetilla del guarda, por ejemplo, también. Entonces son cosas que uno no ve, pero se necesitan. Aquí pues nosotros hablamos en la parte de ingeniería, ¿no? Lo que son costos indirectos. O sea, se necesitan, pero uno no los ve. Eso es como tratar de ver a la liga campeón. O sea, uno sabe que ahí está la liga, pero uno no lo ve campeón, aunque ellos
pues se sientan campeones, pero eso solamente al principio de temporada. Y eso que soy liguista, ¿verdad? Es que ya estoy como, ya estoy como tan cansado de que todos los años, todas las temporadas empiezan aquí, taca, taca, y al final, pues es básicamente lo mismo. Entonces, ¿sí? Hay algunos costos que tiene que considerar, ¿verdad? La persona encargada de compras, perdón que me esté devolviendo acá, que son lo que llaman costos fijos. O sea, algo que yo siempre voy a tener que pagar, eh, produzca o no produzca, digámoslo así entre comillas, haga mucho o haga poco, ¿verdad? Que son salarios, que son agua, luz, teléfono, internet. Bueno, hoy en día se utilizan muchos servicios que son fijos y a veces, por ejemplo, hay empresas que pagan señal de cable y no la usan, nada más para cuando ponen ahí algún programa, algún partido para los empleados, pero pasan pagando cable y pues es un costo fijo que lo van a tener que pagar, lo usen o no lo usen. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? De hojas de planificación de presupuesto en base a los materiales, materia prima y costos que tiene la empresa. Es como para que tengan, hay algunos ejemplos que se pueden hacer por tiempo, por material, por tipo de costos, ¿okay? Identificación y descripción de lo que yo voy necesitando en base a la importancia, ¿verdad? También. Nada que un buen Excel bien aplicado no pueda resolver. Yo les he dicho que, bueno, aquí yo no les voy a enseñar Excel, ¿verdad? Lastimosamente, pero sí es importante, ¿verdad? Que si en algún momento ustedes ven que les hace falta un poco de Excel, pues hay varias maneras, desde conseguir un curso, un programa en diferentes lugares, bueno, aquí en IPEA tienen ahí uno bastante interesante, o autodidacta, ¿verdad? Buscar videos, buscar información en internet, que pues yo creo que también es bastante válido. Preguntas de manera general, dudas, observaciones. Recuerden que tanto el material de la semana pasada, porque vean que la semana pasada no hubo examen, vieron que será bastante ahí facilón, digámoslo así. El de hoy, pues también, pero tanto la semana pasada como este, ahí lo van a ver en el de hecho, vamos a ver. Yo casi estoy seguro que sí, pero si no, examen de la semana 4 ya está abierto. ¿Ok? Ahí ven en las indicaciones. Bueno, digo yo que ven, no están viendo la, yo no estoy compartiendo, perdón, ahora sí, ahí está. Ok, aquí está, examen 4 ya está abierto hoy, cierra el próximo jueves. Ahí lo pueden ver. Siempre es importante, ¿verdad? Las indicaciones, aunque las indicaciones casi siempre es lo mismo, pero de ahí, pues, siempre es bueno pegarles una leidilla por aquello de que diga otra cosa. Pero en el mismo examen tengo las indicaciones, ¿verdad? Que abarca lo visto tanto semana 3 como semana 4. Entonces, ahí nada más por aquello para que. Igualmente creo que al principio estaba explicado, pero nada más veámoslo por acá. Oiga, está lento el internet, qué barbaridad. Okay, instrucciones de evaluación, sí, el examen 3 que está posteado en la semana 4 va a evaluar lo referente a semanas 3 y 4 con un porcentaje de 45%. Así que hablando en términos populares, si fallan en este examen, palman en el módulo. Entonces, por aquello, para que lo hagan con tranquilidad, en calma y pues bien aplicados, ¿verdad? Que tienen toda la semana para que lo puedan hacer. Ahora sí, preguntas, dudas.
Ujú. Ok. Hágame un favor, escríbame para yo tenerlo ahí pendiente y lo que hago es que les puedo compartir un documento con esas imágenes. Lo comparto ahí mismo al grupo de WhatsApp. Para el próximo módulo, para el próximo, bueno, para los siguientes módulos, de hecho, ya ahí sí van a tener exámenes todas las semanas. Examen semana 1, semana 2, semana 3, para que no se malacostumbren, como la semana pasada, aunque ven que igualmente se va a evaluar. Pero ya para los siguientes módulos sí van a tener exámenes todas las semanas. Eh, si hay algún feriado, bueno, en este caso, jueves, no recuerdo de ningún feriado próximo que sea jueves. Hay uno por ahí viernes y sábado, ni modo, ¿verdad? El que tocó ¿cómo se llama? El Día de la Virgen de los Ángeles, creo que cae sábado. No sé si Día de la Madre. Vamos a ver. Día de la Madre cae, cae viernes. De no, ni modo, tampoco. Septiembre, no. Yo creo que no les tocó feriado a ustedes. Pero si tocara, y nada más la semana se extiende una semana más. Pero, pero en este caso los exámenes serían semana a semana para que lo tengan claro, lo contemplen y no se les vaya a pasar. Ok, pues entonces módulo de importaciones y exportaciones iniciaríamos la próxima semana. Ya ahí sí, pues vamos a ir abarcando algunas cosas un poco más de nivel, digámoslo así. No es que sean más importantes, yo no le digo más importantes, sino que vamos a ir abarcando más términos, más conceptos que no he querido todavía meter, como para no ir, no ir saltando, ¿verdad? De temas en temas. Ya con lo que hemos visto un poco ya en este módulo, ya tenemos suficientes bases para ir hablando de otras cosas. Ok, muchachos y muchachas, feliz noche. Nos vemos entonces el próximo jueves y ahí queda el examen disponible para que lo puedan responder.